Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es el repaso de números complejos. Estábamos revisando que el apunte en realidad está disponible acá en la unidad 2. De todas maneras, probablemente lo reemplace una vez que le hagamos algunas anotaciones, comentarios. Va a ser lo mismo, pero solamente con las anotaciones actualizadas de este semestre, ¿ya? Y vamos entonces a comenzar. Yo sé que probablemente en álgebra ustedes ven números complejos, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, más que nada, vamos a ir recordando, conectándolo con lo que nosotros vamos a hacer en el curso, porque hay cosas bien particulares que se hacen en eléctrica, como van a ver por acá. ¿Ya? Primero, cuando hablamos de un número complejo, nos referimos a un número que puede ser representado de la siguiente manera, como z igual x más ji. Muchas veces ustedes lo trabajan directamente con la letra i. Acá, una i minúscula como la que está ahí. ¿Ya? En eléctrica, la verdad que yo diría que casi más por costumbre se utiliza la letra J. En principio era para diferenciar obviamente este I de la corriente, pero ahora en realidad es más que nada por eso ya. Así que van a verlo así siempre en los libros, en los ejercicios que nosotros resolvamos, siempre nos vamos a referir como J a la unidad imaginaria. Esa unidad imaginaria es simplemente raíz de menos 1. Entonces esto nos permite que podamos resolver ecuaciones en las cuales anteriormente no teníamos solución, ahora sí la vamos a tener en este dominio complejo. Y algo bien importante también es que tanto el X como el Y son números reales, ¿cierto? Y los complejos obviamente sería un conjunto más grande que incluye a los reales. Vamos a silenciar un poco el WhatsApp. Ahí. Y también tenemos que tomar en cuenta que a la X se le llama la parte real de Z y nuestra Y que tenemos acá vendría a ser la parte imaginaria de Z. Y como pueden ver ustedes, si dibujamos el plano complejo, definido en el eje de las abscisas, o entre comillas el eje X, ¿cierto? Ponemos la parte real, y en el eje de las ordenadas, o el eje Y, entre comillas, ¿cierto? Ponemos la parte imaginaria. Vemos que podemos dibujar este número como X, y aquí le ponemos JI. También a veces se puede dejar J imaginario para solamente poner el I. Entonces, podríamos representar este número en ese punto, ¿ya? Y quedaría perfectamente definido. Vamos a ver también qué pasa con eso, ¿cierto? Con esa representación. Y tenemos también que, debido a que j es igual a a raíz de menos 1, podemos deducir lo siguiente. ¿Ya? Podemos deducir que en realidad 1 sobre j es igual a menos j. Esto va a ser bastante útil porque se va a presentar cuando nosotros trabajemos con algunos elementos, específicamente con los capacitores. Así que tenemos lo siguiente. Miren. ¿Por qué puedo decir eso? Vamos a poner el lápiz, ¿sí? Que 1 sobre j es menos j. ¿Se acuerdan ustedes alguna vez de la racionalización? Probablemente la hacían, no sé, en la media, no sé si en la básica, ¿sí? Donde uno tenía, por ejemplo, un número así. Supongamos que tengo un 1 menos raíz de 3, y yo multiplicaba por lo que está acá, ¿cierto? Pero con el signo cambiado. Era como así. 1 más Racionalizar. la racionalización, efectivamente. Ahí. ¿Y uno qué conseguía con eso? Conseguía que acá se formara una suma por diferencia, y esto obviamente es un 1, y así nos quedaba 1 al cuadrado menos la raíz de 3 de eso al cuadrado, y se me iba, ¿cierto? Esto es simplemente 2, ¿ya? Mira que me quedaba finalmente así. Y por tanto conseguíamos que desapareciera esa raíz del denominador. ¿Se acuerdan de esos procedimientos? Era con el objetivo de que las raíces nos quedaran únicamente en el numerador. ¿Ya? Eso mismo es exactamente lo que hacemos acá. Solo que vamos a usar un concepto llamado el complejo conjugado, que lo presentaba un poquito más abajo. ¿Pero qué es el complejo conjugado? Supongamos que tenemos un número como A más JB. Su complejo conjugado, que se representa así, con ese asterisco, es simplemente igual a cambiar el signo que tiene la parte imaginaria. O sea, lo que hacemos en definitiva es decir A menos JB. Y obviamente si yo voy y calculo el complejo conjugado de este número, me va a quedar así. Es simplemente como multiplicar por menos 1 nuestra parte imaginaria. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Y por qué menciono eso? Porque ahora lo que nosotros hacemos es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. En este caso es simplemente un j. Así que me quedaría por menos j dividido en menos j. Esto claramente es un 1 y no estaría afectando al número, ¿cierto? Pero sí afecta al denominador. Acá desarrollamos, arriba me queda menos j y abajo me va a quedar menos j cuadrado.
Pero aquí tenemos que recordar, ¿qué es el j? Es raíz de menos 1, ¿cierto? Así que si yo hago esto, ¿qué sucede al final? Me queda acá lo siguiente. Me queda menos j dividido en más 1. ¿Sí? O sea, en definitiva, vemos que efectivamente el 1 sobre j es igual a menos j. ¿Ya? Así se puede comprobar esto que está acá. Que decía yo que es bastante útil. ¿Sí? ¿Se ve? Tengo justo la pregunta. ¿Se entiende lo presentado hasta ahora? De hecho, ustedes pueden ver también que aquí aparece esta expresión. J cuadrado igual a menos 1. ¿Sí? De hecho, es lo que nos quedó acá. J cuadrado, obviamente como el J es directamente menos 1, nosotros simplificamos ahí y nos queda eso. O sea, raíz de menos 1, perdón. Eso es lo que es el J. ¿Sí? Y así podríamos comprobar todas, pero en realidad esto se puede generalizar. De forma que decimos que j elevado a n más 4 es igual a j elevado a n. Porque obviamente hay otros casos. Aquí nos queda j cubo, es lo mismo que tener j por j cuadrado. J cuadrado ya sabemos que es menos 1, así que nos queda menos j. Y así vamos obteniendo todo. ¿Ya? La verdad es que los más prácticos para nosotros son estos dos. Son los que más se van a presentar en los casos que vamos a revisar en el curso. Los demás, la verdad es que no. No vamos a estar elevando a 5 ni nada por el estilo. Pero igual nunca está de más recordarlo, ¿cierto? Otra forma de poder representar el número complejo es especificando su magnitud y el ángulo, teta, con respecto al eje real. Ustedes lo pueden ver acá, de hecho, en la gráfica. Si se fijan bien, esto sería simplemente la magnitud, la distancia desde el origen hasta z, y este es el ángulo respecto al eje x, ese teta que está ahí. Y eso se va a llamar la representación en forma polar, que está dada de la siguiente manera. Magnitud de z con el ángulo teta va a ser r ángulo de teta. ¿Cómo se calculaba la magnitud? Simplemente es una distancia, así que se calcula como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Es eso, una magnitud, una raíz. O sea, perdón, una distancia. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Cómo se obtiene eso? Viene directamente de aplicar lo siguiente, ¿cierto? Si yo quiero obtener la tangente en ese triángulo, yo digo, supongamos que este es el ángulo, ¿cierto? Cateto, ¿se acuerdan cómo era? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí, Ahí sí, ahora el kt, cat, adyacente. Es simplemente eso. Entonces, ¿cuál sería nuestro opuesto? Sería el y, el adyacente sería el x. Así que nos queda de esta forma. Tangente este y sobre x. Y obviamente, como buscamos el teta, aplicamos la función inversa en ambos miembros de la ecuación y nos queda en definitiva tangente a la menos 1, ¿cierto? De y sobre x. ¿Ya? Así lo podemos calcular. Además, tenemos también unas relaciones que son bastante importantes. Las que se refieren a cómo calcular el x y el y si es que yo tengo la forma polar. Esto simplemente se puede ver de la siguiente manera. Vamos a verlo acá arriba de nuevo en el gráfico. Si yo proyecto esta, no la tinta la línea, a ese R, ¿cierto? Lo proyecto en el eje real, lo que tengo es justamente que X va a ser R coseno de teta. Aquí aplicamos exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, no exactamente lo mismo, pero la idea de que estamos en el triángulo, entonces yo digo, supongamos que quiero conocer el X. Yo digo, coseno de teta, ¿a qué es igual? Va a ser igual a el cateto adyacente, ¿cierto? Que es X, dividido en la hipotenusa, que en este caso es R. Ahí despejo, ¿cierto? Y me queda en definitiva que X es igual a R coseno de teta. ¿Sí? Lo mismo sucede con el caso del I, que va a ser en esa situación seno de teta igual a, perdón, a I sobre R, ¿cierto? Y ahí podemos despejar justamente el I. Vamos a ponerlo acá anotado, simplemente. ¿Sí? Eso es totalmente válido, porque en este caso el seno de este ángulo que está acá va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa, despejo obviamente el I y me queda que I va a ser igual a R seno de teta, ¿cierto? Que sería lo que se presenta acá. Y así podemos obtener cualquiera de dos formas, forma polar o forma rectangular. Muy bien. Y
Además, también podemos expresar esto. Podemos decir que z igual x más ji, que es igual a r ángulo de teta, se puede representar como r coseno de teta más j r seno de teta, ¿cierto? Simplemente tomamos el x que está representado acá en función de teta, lo pusimos ahí, bueno, ahí completo, ¿cierto? Y tomamos también el y que está representado en función de teta y lo pusimos acá. Y es exactamente lo mismo. Esta expresión la verdad que se parece mucho a una fórmula o ecuación de Euler, perdón, identidad de Euler, que nos permite simplificar algunas cosas después. Ya, lo vamos a mencionar en un momento porque, según recuerdo bien, lo tenemos en el apunte, ¿ya? Ahora, al convertir de forma rectangular a polar utilizando las ecuaciones previas, se debe tener especial cuidado al determinar el valor correcto de teta. Existen 4 posibilidades de mostrar la tabla 1, suponiendo que tanto el x como el y son positivos. Vemos que si tenemos este número, por ejemplo, x más ji, calculamos el ángulo, ¿cierto? En el primer cuadrante, y tenemos algún detalle, o en realidad una situación especial, cuando el x es negativo. Cuando el x es negativo, nosotros tenemos que sumarle 180 o restarle 180. ¿Por qué? Vamos a verlo en un ejemplo mejor, para que así nos quede mucho más claro. Porque esto es un error de repente que comúnmente se puede presentar. Si es que uno lo hace a mano, obviamente. Si lo hace con la calculadora, la verdad es que no se presenta. Clase 21. Me parece que sí, ¿o no? Voy a poner la fecha de momento. Estamos a 6, ¿cierto? Esto es miércoles 6. Del 10 a los 21. Ya, clase 21. 21. Y lo que vamos a hacer es calcular algunos números complejos. En realidad vamos a obtener su representación en forma polar. Así que vamos a partir. Ejemplo. O ejemplos le voy a poner en realidad. Convertir a forma polar. Supongamos que tenemos acá un número. Vamos a poner un número bien simple. Primero, ¿cierto? 3 más J4. ¿Cómo lo convertimos? Recuerden que sería simplemente nuestro R va a ser igual a la raíz de... Esto sería bueno ponerle un nombre. De hecho, le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar Z1. Z1 simplemente para que sea más fácil referenciar. Ahí. Z1. Esto va a ser entonces la magnitud de Z1. Ahí. Va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Y el ángulo cómo lo calcularía? Seguro que hemos estado viendo ahora, sería algo así. Muchas veces se anota el ángulo de esta manera, ¿eh? Ángulo Z1 va a ser tangente a la menos 1 de el y sobre el x, o sea, de 4 sobre 3. Y nosotros esto lo vamos a trabajar siempre en grados sexagesimales, al menos la representación del ángulo de este número complejo. Así que lo vamos a realizar. Lo vamos a hacer a mano primero y después vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos en la calculadora, o cómo lo podemos hacer en la calculadora. Ya. Raíz cuadrada de, bueno, es de 9 más 16, ¿cierto? Nos queda 5, por eso elegí esos números, de hecho. Pero 5, ahora tangente a la menos 1, esto se consigue acá con el verde, tangente a la menos 1, de 4 sobre 3. Y lo vamos a poner que nos dé aproximado. Y nos da 53,13. Ahí. Así que en definitiva nos queda 5 ángulo de 53,13. ¿Sí? Y eso si nosotros lo graficáramos, naturalmente nos va a quedar por acá. Nos va a quedar así. No nos pedían graficar, pero nosotros vamos a graficar un poco para ver qué tal, cómo queda. Y nos va a quedar acá. Ahí tenemos entonces el eje real, tenemos el imaginario. Yo lo pongo muchas veces como J imaginario, si me ahorro la J andarla poniendo por ahí. Y decíamos que el X era 3, ¿cierto? Y teníamos que el Y es 4, por acá. ¿Sí? Así que nos queda de la siguiente forma.
De hecho, va prácticamente a coincidir el ángulo, miren, porque lo hice como a la escala que corresponde, ¿cierto? Me quedo como 54, pero bueno. Ahí está el número. Z1. ¿Sí? Y aquí obviamente nos quedó todo eso. Y esto debería medir, si pudiera medir con la regla. De hecho, yo creo que mide la regla bien, pero debería medir 5, ¿cierto? Este también se le puede llamar R y este se le puede llamar teta, no se olviden. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros vamos a simplemente a convertir un número. Un número que está representado en forma rectangular a forma polar. ¿Ya? Ahora, vamos a ver uno más. Uno más por acá. Antes que se presente un caso un tanto particular. Vamos a poner acá el 1 menos J2. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser el ángulo, o perdón, la magnitud de Z2 va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más, ¿cierto? En este caso es menos 2, no va a cambiar la verdad, pero lo vamos a poner igual así. Menos 2 al cuadrado, el ángulo del Z2 va a ser igual a la tangente a la menos 1 de nuestro menos 2, eso es importante, el menos tenemos que considerarlo. El menos es parte, o en realidad forma parte de nuestra parte imaginaria. Voy a decir parte dos veces, pero bueno, parte. Ahí. ¿Y qué nos queda esto? Podemos calcularlo, ¿cierto? El de arriba, la verdad es que va a ser 1 más 4, va a ser raíz de 5. Raíz de 5, y el ángulo, ¿cómo queda? El ángulo me interesa porque así podemos representarlo. Menos 2 simplemente. Y tiene que quedar con el signo negativo. Nos queda menos 63,43. Menos 63,43 grados sexagesimales. Así que sería raíz de 5, ¿de cuánto es aproximadamente? Para tener una idea. Acá, aproximadamente 2,23 más o menos. Menos 63,43. ¿Sí? Y si yo tomo esto que está acá, de hecho lo voy a replicar, ¿no? Bueno, es que ya lo dibujé. Y lo dejamos acá. Podemos representar nuestro número y ahora naturalmente nos va a quedar de la siguiente manera, miren. De hecho, como que no me sirve tanto, pero porque me queda el ángulo hacia abajo. ¿Saben qué? Vamos a dibujar de nuevo. No guardemos casi nada. Entonces, la parte real es 1, ¿cierto? Positivo. Ahí. Vamos a verlo acá. Parte real. La parte imaginaria, aquí vamos a tener en realidad el menos j imaginario. Ahí. Ahí. Y nos queda por acá. Queda como bien pequeño, la verdad, donde elegimos números pequeños. Como que saqué un poco con los ejes, pero bueno. Ahí nos queda. Este era el menos 2. Este era el 1. Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro Z2. Y nos queda por ahí. Con un ángulo, como les decía, de supuestamente 63, algo. Y sí, parece que anda como cerca. Al menos gráficamente nos queda cercano, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Y ahí está perfecto. El ángulo nos queda ahí. Tenemos la distancia, que era de 2,236. ¿Sí? ¿Dónde surge algún inconveniente? En el siguiente caso, miren. Miren lo que vamos a hacer. C. Vamos a ponerlo en negro, ¿sí? Z3. Y le vamos a poner simplemente menos 3 más J4. O sea, muy parecido a lo que teníamos en el primero, ¿cierto? Nos va a quedar obviamente la magnitud tal cual. Va a ser simplemente 5. Lo calculábamos así, como el menos 3, que es el x, ¿cierto? Al cuadrado, más el y al cuadrado. Y nos queda 5. Ese es el r, ¿cierto? Y el ángulo. Quiero que ustedes lo calculen. ¿Cuánto les da el ángulo? En este caso, es tangente. Recuerden que los signos tienen que ir. 4, que sería el y, dividido en el x, que es menos 3.
¿Cuánto da esto? Ya. Mientras tanto, yo voy a preparar el gráfico para que así lo podamos dibujar y ver si está todo ok, ¿cierto? Me acerqué un poquito más de la cuenta. Ahí sí. Sí que está todo ok, porque debería estarlo, ¿no? ¿Cuánto le da ese ángulo? Bueno, le puedo acertar la línea. Ahí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Vamos a dibujarlo por acá. Ahí sí. Menos 53,13, ¿ya? Muy bien, gracias. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si se corresponde o no se corresponde, ¿cierto? Ahí, un poquito más moderado, que siempre como que exagero un poco con los ejes. Ahí me alcanza, ¿no? Sí, me alcanza. Ya, y vamos a ver si estamos ok. Entonces, lo que nos da acá sería directamente menos 53,13. Obviamente el número se parece, pero quedaría acá. Según lo que ustedes me han dicho, nos quedaría por acá. Oh, se me corrió un poco el eje más de la cuenta. Por ahí, ¿sí? Así que sería menos 53,13 grados sexagesimales. Eso estaría como por acá, ¿cierto? Vamos a dibujarlo, sería menos 3. Pero como que se dan cuenta que hay algo medio extraño, porque según lo que calculamos nos daría como por ahí, supuestamente, más o menos. Pero eso no se corresponde, ¿cierto? Porque supone que se es acá, es menos 3 más J4. O sea, debería estar ¿dónde? Debería estar por acá, En el cuarto cuadrante. claro, ¿cierto? Debería estar ahí. Ahí debería estar nuestro Z3. Y el ángulo debe ser diferente a ese, ¿cierto? No sé qué pasó acá. Y en realidad lo que sucede es simplemente, y tiene que ver con cómo está definida la tangente a la menos 1, o el arco tangente, también que muchas veces le llama 1. No sé si ustedes se acordarán cómo se definía el arco tangente, pero vamos a ver acá. El arco tangente queda definido así, porque de hecho la tangente son un montón de curvas, ¿cierto? Tienen como unas asíntotas, ¿cierto? Y lo que se hizo para poder definir el arco tangente es tomar una de ellas, la que cruza el cero, y esa es la que a nosotros nos queda de esta forma. Ese es como el arco tangente, podríamos decir. Vamos a ponerle aquí simplemente f de x, esto es x, y acá también tiene las asíntotas. ¿Y cuáles son estas asíntotas? Son, si lo quieren ver en grados sexagesimales, son el más 90 y el menos 90, que serían obviamente menos pi medio y el más pi medio. ¿Y eso qué efecto tiene? Podrían preguntarse. Que en realidad yo puedo recorrer, ¿cierto? Tengo, perdón, un dominio en los reales, lo que yo quiera, ¿cierto? Pero mi recorrido solamente se va a mover entre el menos 90 y el más 90. O sea, eso quiere decir que cualquier ángulo que me dé solamente va a poder estar en estos dos cuadrantes. En el primero, a ver, 1, 2, 3, 4, en el primero y el cuarto. No va a haber un resultado que me pueda dar acá. Y eso quiere decir que en definitiva, si es que nuestra parte real es negativa, lo que hay que hacer para que podamos corregir esto es sumarle o quitarle 180. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Por qué surge el problema? Porque la parte real es negativa y el arco tangente no me va a poder dar ningún ángulo en esta zona. Todo me lo va a dar acá. ¿Y por qué? Porque así es como está definido. ¿Se acuerdan de cómo era la función? O sea, me refiero a la gráfica. Vamos a buscarlo por acá. Tangente. De hecho, voy a poner tangente a la menos 1. Voy a poner arco tangente. Arco iris. No. Ahí está el arco tangente. ¿Se fijan? Así es. ¿Dónde tenemos la mejor imagen? Claro. Por ahí está. De hecho, está se bien. Esperemos que no me salga cualquier dibujo, nada que ver así. Ahí está. Esa es la representación gráfica. Y es porque tomaron justamente de todas esas curvas que tenía la tangente, la que cortaba el cero, la invirtieron, ¿cierto? Y eso es la definición que tiene el arco tangente. Por eso es que en definitiva los ángulos que nos pueden dar solamente se van a mover desde el menos 90 hasta el más 90, lo cual no nos va a servir, ¿cierto? Si tenemos una parte real negativa. Así que vamos a escribir eso. Vamos a escribir eso.
y corregirlo, porque tampoco es que se requiera mucho más. Eso no es bueno. Vamos a dejarlo ahí. Para que quede bien claro, ¿ya? Eso mismo está expresado en el documento. La verdad es que nunca lo cambio, pero me gusta más presentarlo de esta forma, porque siento que es más consistente desde el punto de vista matemático. O sea, ya. Si tenemos una parte real negativa, parte real, recuerden que la parte real sería en este caso el X, ¿cierto? Negativa. Me quedó medio raro eso. Vamos a dejarlo así, ¿no? Negativa, el arco tangente, o en realidad tangente a la -1, la función tangente a la -1 nos dará un ángulo erróneo. Tangente a la -1 nos da un ángulo erróneo. Erróneo. ¿Debido a qué? Debido a que solamente tiene un recorrido desde menos 90 hasta más 90 grados. Su recorrido va desde menos 90 a más 90. ¿Ya? Para corregir esto, ¿qué hacemos? Al ángulo obtenido, o en realidad el ángulo debe ser calculado de la siguiente manera. Más fácil. Para corregir esto, si la parte real es negativa, vamos a poner en rojo. La parte real es negativa. No puedo escribir negativo, ahora sí. Negativa. Calculamos de la siguiente manera. El ángulo de la siguiente manera, ahora sí. ¿Y cómo calculamos? Simplemente va a ser el ángulo de z, va a ser igual a la tangente a la -1, tal como antes, ¿cierto? Aquí no cambia nada. A la -1 de y sobre x, más menos 180 grados. Esto es lo más preciso, de hecho, porque en el apunte yo digo 180, ¿sí? Pero no, en realidad es más menos 180, porque en definitiva lo que va a pasar es que nos va a quedar definido así el ángulo, o nos va a quedar definido así. Supongamos sí que en realidad va a estar por acá, ¿cierto? Va a quedar definido así o así, y va a ser totalmente válido. ¿Sí? Esto me quedó medio raro, vamos a quitarlo. Vamos a mover esto. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de explicar? ¿Por qué en realidad da erróneo el ángulo y que lo corregimos simplemente sumando o restando 180 grados? Mientras yo arreglo esos dibujos que dejé ese rayado y como que el otro se me anduvo deformando. Así que vamos a poner esto por acá. Y esto lo vamos a dejar encerrado. Y la gráfica yo creo que la voy a hacer de nuevo esa porque quedó media de baja calidad, vamos a decir. Y por si acaso la calculadora no se equivoca. O sea, nosotros si lo hacemos a mano nos da un error, pero la calculadora si lo hacemos así nos da el resultado correcto. Este gráfico me está empezando a molestar un poco. Vamos a borrarle sus líneas. Ahora se juntó con todo. Se juntó con todas las demás. Vamos a borrar esto. Y le vamos a borrar hasta ahí. Y lo vamos a dejar dibujado, pero le vamos a poner que hay un error en la gráfica. Eso vamos a hacer. Vamos a dejar dibujado. ¿Saben qué? Se va a ir esta línea. Ya, fue suficiente. Ahí, se fue finalmente. No quiso cooperar, así que la eliminamos. Ahí. Tomás, me preguntas respecto a cuándo se debería usar uno u otro. La verdad es que es totalmente indiferente. Se puede usar cualquiera de los dos. Así como tú puedes definir un ángulo, como por ejemplo, para que se entienda mejor, supongamos que tengo esto.
De hecho, o este incluso, tú lo podrías definir como 45 grados, por ejemplo, en ese sentido, o lo podrías definir como menos 360 menos 45, ¿cierto? O sea, podría quedar como ¿cuánto? Como menos 315, ¿sí? 315, 325, no, 315, ¿cierto? Y sería totalmente válido. Se pueden definir de ambas maneras. Por lo general, ¿qué es lo recomendable? Yo la verdad es que recomendaría dejar siempre el número que me quede más pequeño. O sea, si me queda el ángulo negativo como menos 315 y el ángulo positivo me queda como 45, yo dejo el de 45. Y eso es lo que hace la calculadora, de hecho. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Se puede usar cualquiera. Y vamos a arreglar este dibujo para que quede tal como estaba, pero indicando que está mal representado, ¿cierto? Porque no estaría diciendo de que en realidad era algo así. Ahí. Y esto es erróneo. Le voy a poner una X. No. ¿Y era cuánto? De menos 53 por ahí. Fíjense, lo estaba dibujando ahí. Y si se dan cuenta, lo que me estaba representando sería como si fuera este número. Como si fuera el 3 menos J4. Eso es lo que hizo, ¿cierto? O lo que nos dio con ese ángulo. Pero no era eso, ¿cierto? ¿Ya? Esto es erróneo. No es correcto. Por motivos obvios. ¿Ya? Así que, en definitiva, para corregirlo, lo que hacemos es calcular lo que les comentaba. Y van a ver que, de hecho, es exactamente lo mismo. Vamos a tomar esto tal cual. Vamos a tomar nada. Vamos a hacerlo de cero. Así, Z, o perdón, el ángulo de Z3 es tangente a la menos 1 de nuestro 4 menos dividido en menos 3. Y aquí le podemos poner más 180 y vamos que nos da. Si hacemos eso, entonces nos queda el menos 53. Menos 53,13 más 180. Y nos queda el siguiente número. Nos queda 126, no sé, ponerle 126,9. ¿Ya? Ese sería el ángulo que tenemos ahí, si es que lo tomamos positivo. O nuestro Z, o nuestro ángulo de Z3 sería el siguiente. Y lo vamos a hacer ahora con el menos 180. Porque es totalmente válido. Obviamente nosotros al momento de ejercitar o resolver problemas, usamos uno nomás, no usamos los dos. Aquí para efectos de que se entienda lo que estamos revisando, lo hacemos los dos, para que vean que es totalmente equivalente. Y bueno, lo tengo en exacto, pero lo dejamos así nomás. Menos 233,1. Menos 233,1 grados. Así que si yo voy y dibujo nuevamente nuestro número, nos va a quedar de la siguiente manera. Por lo tanto, Z3 va a ser igual a ¿qué cosa? Dijimos que era 5 con ángulo de 126,9 o, ¿cierto? Z3 igual a el 5 con ángulo de menos 233,1. Totalmente válido. Y para que vean que da lo mismo, vamos a dibujar acá, rápidamente. Bueno, vamos a intentar dibujarlo rápidamente. Ahí. Cualquiera que tenga dudas me dice nomás, ¿ya? Hoy día, como les decía, nos vamos a tomar el tiempo de repasar todo esto, destacar los puntos más relevantes, porque de repente hay cosas que nosotros obviamente no las ocupamos, así que las dejamos bien por encima nomás, pero las que vamos a ocupar obviamente las vemos con un poco más de detalle. Así que nos queda esta forma. Sería, el número original era menos 3 más J4. Menos 3 más J4. Eso quiere decir que está por acá. Menos 3 más J4. El 4 está acá. Ahí. Así que estaría por ahí nuestro Z3. Y precisamente, ¿cierto? Nos debería quedar más o menos por acá. Ustedes van a notar que de hecho va a ser 90 más 36 grados aproximadamente.
Cosa que aquí no lo va a mostrar, pero por ahí. Ahí. Si diera la vuelta al revés, me mostraría el numerito. Ahí. Ya. Eso más que suficiente. Que de hecho un poco fuera, ¿no? Ahí sí. Ahí. ¿Ya? Y de hecho, si le sumamos acá, estos son 52. Acá tendríamos, por ejemplo, 180. 180 más 52. Estoy tratando de ver si más o menos nos da aproximadamente de forma gráfica. Nos da 232, ¿se dan cuenta? O sea, acá sería menos 233. Obviamente en mi dibujo hay un error ahí, porque no sé dibujar, pero ahí. Más o menos nos da, ¿cierto? Y acá hay justamente esos 90 más el otro resto que nos da esos, los 126,9. ¿Sí? De hecho, lo podemos comprobar fácilmente. Ahí, vamos a ver cuánto nos queda. Que esta regla es como bien particular. Si voy para un lado, como que me da el número diferente. Ahí miren. De hecho, me dio lo mismo. Bueno, ahí, ¿cierto? Y aquí tendríamos el ángulo que nos dio arriba, este, 126. Igual pueden ver que son como 90, más casi 30 grados, ¿cierto? O 30 por ahí. 30 por ahí. Ahí está. Eso es lo que se refiere a cómo calculamos. Y lo último que voy a mencionar respecto a esto es que, de hecho, si esto les parece medio extraño y no lo quieren hacer a mano, la calculadora por si acaso no se equivoca. O sea, lo va a hacer tal cual, miren. ¿Cómo vamos a convertir? Usando la calculadora. Le ponemos el menos 3. Atención acá porque no hemos agregado ningún número complejo a la calculadora, así que lo vamos a hacer ahora. Queremos poner el menos 3 más J4. ¿Cómo pongo el J? Aparece un I especial, ese I que está ahí. ¿Ya? No es el que está por acá, porque ese I es simplemente una variable I que me lo va a reconocer como una incógnita, por decirlo así. En cambio, este es la unidad imaginaria. Pongo second y aparece ese I, como un tanto particular, como en negrita, ¿cierto? Que es diferente a esto, miren. Totalmente diferente, así que no lo pongan porque de hecho es un error muy común que ponen el I y después uno quiere resolver un sistema y el sistema le queda en función del I, porque claro, porque es una incógnita. Así que quitamos ese y miren lo que va a hacer. Me lo dejo expresado así como exacto, pero si yo lo hago así, miren, me dejó representado el número. 5 ángulo 126,87, o sea, 9. Lo hace automáticamente, el sumarle los 180 o quitar los 180. Una pregunta súper válida sería, ¿por qué eligió ese? Y yo le decía que en realidad el criterio que toma en cuenta la calculadora es que siempre pone el ángulo que me queda con menor magnitud. O sea, si hay un ángulo negativo y un ángulo positivo, que son ambos válidos, ¿cierto? Y este me quedó, supongamos, menos 30 y otro me quedó 300 y algo, me va a dar el de menos 30. Siempre toma el más pequeño en magnitud. Ese es su criterio. Y por si acaso también tenemos un video donde hablamos acerca de la configuración de la calculadora. ¿Cuál sería la ideal que ocuparíamos en este caso? O sea, en esta parte del curso. La siguiente. Nosotros iríamos acá a los ángulos en degree, que por si acaso degree sería grados sexagesimales, no los trabajamos en radianes. Si a alguien le aparecen gradianes, grad, ese no es, va de 0 a 400, recuerden. Así que mucho cuidado con eso porque hay ocasiones en las cuales en pruebas presenciales yo veía que los datos les quedaban cercanos, pero con un pequeño error, un error suficiente para que el resultado no correspondiera. Y era por eso, porque lo dejaban en grad, como estaba en inglés su calculadora, creyendo que eran grados. Y como van de 0 a 400 y los sexagesimales van de 0 a 360, la diferencia es pequeña, pero suficiente para que se propague el error. Así que degree. Y después de eso, nos vamos acá a formato complejo. Por lo general vienen en real. Nosotros lo ponemos en polar, para que así me represente todo en polar. Y por último, nos vamos al final, y ponemos acá, en vez de exacto, ponemos aproximado. Por defecto generalmente aparecen automático, pero es exacto, así que deberían tener exacto y aproximado, ¿no? Ahí. Le damos Enter, y ahora cuando yo ponga este número, miren, Enter, me lo va a dar directo. ¿Sí? ¿Y qué pasará si es que yo agrego, o quiero agregar un número en forma polar? La verdad es que estoy obligado a ponerlo con paréntesis. O sea, yo debería poner 5, y aquí le voy a poner second, aparece acá el ángulo, miren, ahí está. Le voy a poner 30, me lo va a dejar bien, obviamente. Pero supongamos que yo quisiera cambiar ese número a la forma rectangular y no quiero hacer el cálculo. Yo voy a modo
Cambio el formato complejo de polar a rectangular. Tomo el número, lo tengo en mi línea de comandos y le doy Enter. Y miren lo que hizo. Me lo convirtió automático, ¿cierto? Entonces, al finalmente, la calculadora lo hace automático, pero siempre nosotros requerimos el entender cómo se hace, ¿cierto? Así que después vamos a hacerlo acá. Pero bueno, hay que entender cómo lo está haciendo, ¿no? Que no solo la calculadora lo hace y si la calculadora explota, yo no sé hacerlo, ¿cierto? Es para agilizar nuestro trabajo. ¿Sí? Así que este video, de hecho, lo tenemos por acá. Vamos a ver si lo dejamos automáticamente o ahora mismo habilitado. Así que no, debería estar por acá. Ah, miren qué bien. Configuración de la TI 89. En este video me faltó poner ver, la configuración de la TI 89 es igual a la TI 89 Titanium, que nos permitirá trabajar con números complejos y fasores. Números complejos, operaciones y sistemas de ecuaciones en la TI Inspire CX-CAS, ya que la tuviera. ¿Saben qué le voy a poner esa palabra? ¿Sí? Así que son bastante poderosas. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos convenía aprender a usar la calculadora de un principio porque después la otra parte del curso se va a usar bastante? Bueno, llegamos a la otra parte del curso. Vamos a agregar el texto, que si no va a estar 2 años más así. Pueden ver. Ahí sí. Y un video cortito, como todos los videos que dejo a la calculadora. Vamos a desactivar edición. Volvemos a como lo ven ustedes. Y ahí está. Video de no debe ser de más de 3 minutos. De hecho, miren, 2 minutos 30. Ahí lo pueden ver. Después ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda o comentario? Porque en realidad lo que se explica acá en esta tabla es exactamente lo que nosotros vimos, pero con más detalle. Ustedes mismos notan en dónde falla y además ven el porqué. Entonces, la tercera forma de representar un número complejo es la forma exponencial, y nosotros podríamos decir que en realidad es la forma correcta, porque la forma polar, esto yo no lo puedo meter a una ecuación así matemática y empezar a trabajar las funciones y todo eso. Es una forma de representar lo que sería esto, y esto es totalmente correcto desde el punto de vista matemático. Esto yo lo puedo poner en cualquier función y corresponde. ¿Ya? Lo que pasa es que la forma polar es como una forma acotada, se parece a una que algunos profes de matemática le dicen cis, representación cis, y que es como que toman la magnitud del ángulo. Como les digo, esta sería la apropiada, pero la verdad es que nosotros no la usamos. Esta forma es muy parecida a la forma polar, dado que se usan las mismas magnitudes y ángulo teta. Las 3 formas de representar un número complejo se resumen en la tabla 2, que ustedes pueden ver acá. Y de hecho las ecuaciones son tal cual, porque la forma polar es como una, entre comillas, mala copia. En realidad no es mala, pero una copia de lo que sería la representación exponencial de una manera más acotada. Ahora, algunas operaciones matemáticas. Dos números complejos, z1 igual a x1 más j1 y un z2 igual a x2 más j2, son iguales solamente si es que sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales, como tal como se menciona ahí. Además, el complejo conjugado que yo les presentaba un poquito antes va a ser igual a lo siguiente. Si tengo un z igual a x más ji, nos va a quedar el complejo conjugado de ese número como x menos ji. Obviamente, si era negativo o negativa la parte imaginaria, nos queda positiva. Nos cambia el signo. Y aquí algo muy importante, en el caso de la forma polar, lo que hace es simplemente cambiarnos el ángulo, o perdón, el signo del ángulo. Eso es lo que hace el complejo conjugado. Nos deja como menos teta, ¿cierto? Y si quiera menos teta, al aplicar el complejo conjugado nos queda como más teta. Es totalmente equivalente. Y de hecho ustedes lo podrían comprobar sin ningún problema. Y ¿saben qué? Lo vamos a comprobar también nosotros. Es bien rápido de comprobar. Supongamos que tenemos acá el eje real, tenemos el eje imaginario, de hecho lo podría haber hecho en el apunte. Y yo tengo un número. Ahí. Supongamos que este fuera el, vamos a ponerle 1, 1. Es 1 más J1. Si yo le cambio el signo a la parte imaginaria, lo único que pasa es que hay como una reflexión, ¿cierto? Nos queda ahí. Nos queda ahí. Esto sería entonces 1 menos J1. Ese es el 1 más J1. Y como pueden notar ustedes, ¿qué pasa con el ángulo? Simplemente se invierte. Va a quedar de la misma magnitud, pero ahora que era positivo el ángulo, ahora va a quedar negativo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Ahí. Me va a quedar en ese caso menos 45. ¿Cierto? 45 grados en un principio, menos 45 en el otro. Esto es raíz de 2. Ángulo de 45.
Y este sería, como les decía, raíz de 2 con ángulo de menos 45. ¿Ya? O sea, vemos que en definitiva es solamente cambiar el signo a la parte imaginaria, perdón, al ángulo, que es diferente a la parte imaginaria, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esos casos. Lo podría haber puesto acá, pero bueno, quedó en el apunte. Y por tanto nos dicen que el complejo conjugado de número complejo se encuentra reemplazando todas las j por menos i. Además, si tenemos, por ejemplo, esos z definidos de esa forma, su suma va a ser simplemente sumar las partes reales y sumar las partes imaginarias. La resta o diferencia va a ser lo mismo. Restamos las partes reales y restamos las partes imaginarias. Aquí es importante notar que cuando nosotros trabajemos con números complejos, vamos a trabajar obviamente, en la suma y resta me conviene siempre trabajar en forma rectangular, que esté separada la parte real de la parte imaginaria, porque así las opero por separado y listo. Pueden ver ustedes este ejemplo, no voy a tener demasiado la verdad, pero aquí lo que se hace es simplemente decir, menos 3 más 7, nos va a quedar 4, ¿cierto? Que está ahí. Y nos va a quedar entonces el J3 menos J2, eso va a ser J1. Así que el resultado nos queda justamente así. 4 más J1. Ahí está todo el desarrollo paso a paso, si lo quieren ver. Al restar va a ser menos 3, menos 7 va a ser menos 10. Justamente se corresponde con el resultado. Y la parte imaginaria va a ser J3 menos J2. Nuevamente, como se están restando, va a ser menos 3 menos J2. Así que se suman, me queda J5. Eso es todo lo que vamos a hacer nosotros para sumar y restar. En este caso, números complejos. Vamos a trabajar en forma rectangular. Esto se va a presentar muchas veces para obtener los coeficientes en algunas ecuaciones. Los coeficientes que en este caso que acompañan las corrientes o los voltajes. Tenemos que sumar y restar así. Para el caso de la multiplicación y la división, lo que nosotros vamos a hacer, y lo que yo recomiendo bastante, es trabajarlo en forma polar. No conviene tanto en forma rectangular, porque en realidad la operación nos queda un poquito más compleja. O sea, no más compleja, un poquito más larga. Porque esto ya son números complejos, ¿cierto? En el caso de la multiplicación de números complejos en forma polar, vamos a multiplicar las magnitudes y vamos a sumar los ángulos. Y listo. Es lo más práctico, lo que se realiza, y vamos a realizar los circuitos. Si lo quisieran hacer en forma rectangular, bueno, ahí está la expresión. Es multiplicar término a término, pero un poco tedioso, la verdad. Para el cociente se parece mucho a lo que hacemos con la multiplicación. Nos va a quedar en este caso una división de las magnitudes y una resta de los ángulos. O sea, como súper simple de recordar, ¿cierto? Alternativamente, si lo hiciéramos en forma rectangular, miren cómo queda la expresión. O sea, para nada recomendable, ¿cierto? Y por último, en el caso de la exponenciación y radicación, en forma polar, vamos a ver que se desarrollan de la siguiente manera. Si tenemos un z elevado a n, y está en forma polar, vamos a elevar a n el r, y el ángulo lo vamos a multiplicar por n. O sea, estamos amplificando nuestra magnitud y estamos rotando el ángulo. Y lo quisiéramos ver como transformaciones y esa cosa. ¿Ya? Y para la radicación, como la radicación en realidad es otra forma, o en realidad se puede representar como una exponenciación, si lo dejamos como 1 sobre m, vemos que va a ser igual a el r elevarlo a 1 sobre m y dividir nuestro ángulo en m. ¿Ya? Se está trabajando como si fuera una exponenciación. ¿Y qué tenemos por acá? Que son las últimas cosas que vamos a ver el día de hoy. Les decía yo que hoy día vamos a hacer un repaso, números complejos, más o menos para que tengamos las herramientas que se requieren para el curso. Ya no vamos a ver tampoco funciones ni cosas por el estilo, porque eso no lo vamos a ocupar. Ahora, propiedad adicional. Esta es súper importante, por eso la tengo destacada. Si z es x más ji, o en realidad puede ser representado también como r de teta, vamos a ver que el z, no sé por qué como que queda así, z por z conjugado va a ser igual a la magnitud de z al cuadrado. Esto se va a ocupar bastante al momento de calcular potencia. Va a ser muy práctico, porque se nos van a presentar estos casos. Vemos entonces que podemos comprobarlo, por ejemplo, multiplicando acá el x más ji por el conjugado de ese mismo número, que nos queda obviamente x menos ji. Empezamos a multiplicar, x por x cuadrado, aquí nos queda menos jxi, después nos queda acá más jxi, se van a anular, obviamente, y acá nos quedaría el menos j cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado, que está ahí. El j cuadrado, nosotros vimos que era menos 1, así que nos quedaría entonces x cuadrado más y cuadrado, como está acá. ¿Y eso a qué corresponde? Obviamente va a ser igual a el cuadrado de la magnitud, porque le quitamos la raíz, ¿cierto?
Así que es totalmente comprobable y recuerden que esto lo vamos a usar bastante, como les decía. ¿Ya? Por eso quedó destacado. ¿Se entiende eso? Hicimos una comprobación simplemente. Muy bien. Ya. Así que, ¿qué podemos hacer ahora? Voy a borrar algunos números. La verdad es que lo pueden hacer a mano si quieren. Les voy a mostrar cómo lo hacemos en la calculadora para que vean lo poderosa que es. Vamos a siempre a trabajar cuando tengamos así fracciones. Vamos a poner un paréntesis para el numerador y un paréntesis para el denominador. Arriba tenemos el 2 más J5. 2 más J5. Puedo poner antes o después el J, da lo mismo en verdad. Lo toma correcto igual. Y eso por. Fíjense que tenemos la forma exponencial, pero como les decía, aquí la vamos a agregar como forma polar. Así que voy a poner paréntesis porque se requiere el paréntesis. Si yo no pongo el paréntesis, los paréntesis redondos, me da error de sintaxis al momento de agregar un número complejo en forma polar. ¿Ya? Se requiere. Va a ser 8 con ángulo 10. 8 con ángulo 10. Second, pongo acá el ángulo, ¿cierto? Está ahí. Y 10, simplemente. Lo tengo en grados hexadecimales o en degrees, en este caso que está en inglés. Y está listo el numerador, nos queda el denominador. Aquí vamos a tener un 2 más J4 más, y aquí hay que poner los paréntesis, como les decía. 2 más J4, lo voy a poner adelante, simplemente para que vean que funciona tal cual. Más, paréntesis redondos, porque se requieren. 2 ángulo de menos 40, con el menos pequeño, ¿cierto? No el menos de la resta, porque no estamos restando nada. Y le damos igual. Ahí nos debería presentar exactamente lo mismo, ¿cierto? 2 más 5J por 8 con ángulo de 10. 2 más J4, acá más el 2 con ángulo de menos 40. Y el resultado que nos dio es ese, es 7,33. Yo voy a usar 4 cifras significativas, ¿ya? Vamos a poner un color verde. Verde. Vamos a ponerle aproximado porque en realidad estamos aproximando, ¿cierto? 7,337 más J 6,301. Ahí sí, está bien, ¿cierto? Sí, está bien. Eso es lo primero que nos quedó. ¿Cómo quedará en forma polar? Fíjense que basta que yo vaya a modo, cambio acá formato complejo de rectangular a polar y le vuelvo a dar enter y me lo deja en forma polar. Me da 9, no estoy bien el 9, 9,671 con ángulo de 40,66. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo rápido y poderoso que es la calculadora en ese sentido? O sea, me demoro más en escribir que en que resuelva algo, ¿cierto? Y bueno, y siempre uno se puede equivocar en escribir algo, así que cuidado con eso. Por si acaso, aquí nos piden en el otro problema calcular el complejo conjugado. ¿Lo podemos hacer a mano o lo podríamos hacer con la calculadora? Porque la calculadora efectivamente tiene la función. De hecho, tiene muchas funciones. Miren cómo es la función, solamente para que la conozcan. Porque como en realidad cambiarle el signo como que no es tampoco que se requiera, pero nunca está de más. ¿Dónde está la N? Ahí está la N. Cong. Cong. Me falta la J. Ahí está. Esta es la función. Cong. Y yo pongo acá, supongamos un 2 más J3. Y miren lo que me da. Bueno, me lo está dando en polar, porque lo dejé configurado en polar, ¿cierto? Vamos a ponerlo en rectangular. Ahora sí. ¿Ven? Yo puse el 2 más J3 o 3J, ¿cierto? Y me dio justamente la forma, o perdón, el complejo conjugado. Si yo pongo acá menos, me va a dar lo contrario, con resta, ¿cierto? Si no, si yo pongo el menos pequeño, ahí multiplicaría. Mucho cuidado con eso. ¿Ven que funciona? Nosotros en particular lo vamos a agregar así. O sea, en realidad como es simplemente cambiar el signo, lo vamos a hacer a mano. Vamos a poner aquí en el numerador J, le ponemos J, no hace falta ponerle 1, J lo toma como que está multiplicado por 1, por el complejo conjugado de esa expresión, que lo voy a hacer yo mismo, ¿sí? Más J4. Está listo el numerador, nos queda el denominador, que es un producto de los siguientes números. Aquí le vamos al cuadrado, y nos queda entonces menos, con el menos pequeño, porque queremos hacer negativo el 1, ¿cierto? Más J6, le ponemos 6J. Y aquí tendríamos que poner nuestro 2 más J, y eso te da hasta el cuadrado, ¿cierto? Le damos Enter. Está correcto, ¿no? Sí, se ve bien.
Y nos queda ese número. Un número relativamente pequeño, pero válido también. 0,1622 menos J 0,02702. Digo como más arriba. Ahí sí. Y esto es igual a qué cosa? Le vamos a poner también la forma polar. Ahí, no sé por qué fui hacia arriba. Enter. Y nos queda la siguiente forma polar. 0,1644 con ángulo de menos 9,462. Lo dejé expresado en 4 cifras significativas. Ahí. 2, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que revisamos el día de hoy? Les decía que como íbamos a hacer el repaso de números complejos, vimos un poquito de cómo representarlos, cómo poder convertir a mano. Después vieron que la calculadora en realidad lo hace automático, pero al menos ustedes, lo importante es que sepan hacerlo, ¿cierto? Si tengo herramientas que son más poderosas, las ocupo. Es lo mismo que de repente los circuitos, los sistemas o programas de simulación. Uno puede resolver los circuitos a mano, pero se puede demorar 40 minutos, 30 minutos. Y la simulación lo hacen 1, 2 minutos, lo que demora en armarlo. Ahí uno hace uso de la herramienta, ¿cierto? Este apunte lo voy a dejar actualizado tal como está acá. Y bueno, les deseo que tengan un excelente resto de semana. Nos estaríamos viendo entonces el próximo viernes, donde vamos a comenzar a ver el dominio fasorial y cómo vamos a aplicar todo esto que hemos estado revisando. Vamos a ver después capacitores e inductores. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igualmente.